¿Qué pasa? Rosa, impresionante. Bueno, a ver si no doy mucho la tabarra, ¿eh? De tos. Con la tos. Por Dios. Ben, pois imos xa, se vos parece, a comezar a última sesión desta xornada. Debe facer un soliño fora que mete medo porque nos está costando entrar. Isto sigue estando frío, pero bueno, avisamos, non sei que é o que pasa co aire acondicionado. Sentímolo, en todo caso, pa mañá en vide tamén con algo abrigado, porque tan pode ser que teñamos calor como frío, na sala grande. Bueno, xa digo, creo que foi unha xornada completiña, que temos moitas cosas que debullar, que despois, cando os pouquiños que vos ides, e debolo perder, pero os que nos quedamos, pois teremos moito tema de conversación seguramente na cea e na sobremesa. Agora terminamos, pois, en fin, a lo grande. Sí. Rosa Piquín, bueno, como todos os que tuveron a xenerosidade de acudir sempre, que teñen a xenerosidade de acudir sempre ás nosas chamadas, pois a verdade é que é un gustazo cando me dices, sí, podo ir. Rosa é unha referencia no ámbito da biblioteca escolar, no ámbito do traballo coa información, e é neste momento unha das persoas, despois destes anos, podemos dicir que máis influiu na formación do profesorado das bibliotecas escolares galegas, porque que temos a sorte de que Asturias e Galicia estamos así pretiño, pero sobre todo porque ela tuvo a disposición, e cando non podía, facíao por Skype, por videoconferencia. En todo caso, esa influencia se nota e nos estamos moi agradecidas, e Rosa é xa unha compañera e unha amiga e forma parte das bibliotecas escolares de Galicia, e o digo en serio. Cando comentamos, o sea, digamos, pensamos no equipo, pensamos que Rosa forma parte deste equipo, e yo agradecemos sempre. Tendes no dossier, se algunha persoa non a coñece, pero en todo caso sabedes que ademais falamos dunha persoa que está como responsable da biblioteca do seu centro, que acaba de facer unha intervención moi potente, seguramente nos enseñará unha foto, non? Para que nos sorprenda. E, ademais, en este momento, en Asturias, teñen a sorte de que a Universidade conta con ela como profesora asociada para na Facultade de Formación do Profesorado da Universidade de Oviedo, donde imparte a materia Biblioteca Escolar, Centro de Recursos e Proxectos Interdisciplinares para o cuarto curso de graus de infantil e primario de magisterio. E digo a sorte porque non é doado, sabedes que un dos problemas que estamos atopando, non o escoitaredes, estamos moi contentos de que haxa moita xente nova nestes encontros, e notámolo e falámolo, está habendo un recambio xeneracional no profesorado que está ao cargo das bibliotecas escolares dos nosos centros, pero moito dese profesorado, pois, cando chega a un centro con unha biblioteca escolar en funcionamento é cando se entera de que é iso dunha biblioteca escolar, porque non tuvo moitas oportunidades ao longo da carreira, ao longo dos estudos, de coñecer cales son as funcións, o papel da biblioteca escolar. Por tanto, xa digo que polo menos en Asturias souberon facerse cargo un pouco deste tema. Nos pedimoslle a Rosa hoxe que nos axudase a pechar o día justamente falando sobre a súa visión, que é a visión que compartimos, pero a súa visión e a súa maneira de que ven sendo neste momento unha biblioteca escolar. Gracias, Rosa. Gracias a Cristina. Efectivamente, somos más que amigas, ¿no? Para mí es una fortuna que ella quiera contar conmigo, bueno, ella y el equipo de bibliotecas escolares. La semana pasada estuve en Lugo, la próxima semana vuelvo a estar en Lugo, o sea que ando por ahí recorriendo Galicia de cabo a rabo.
Mucha responsabilidad hablar detrás de Gemma Lluch, que para mí es una maestra con mayúsculas. Mucha responsabilidad. Hoy es un día especial. En nuestro centro, cuando yo me marché a las 12, había infinidad de iniciativas. Los jueves es día de radio, pero es que además estamos con unas jornadas de ciencia, pero es que además estamos con el Día de la Poesía, pero es que además, y porque tenemos mucho alumnado de necesidades educativas especiales, hoy es el Día Mundial de la Concienciación de las Personas con Síndrome de Down y el racismo. Entonces, como ya muchas de vosotras ya me conocéis, siempre me gusta empezar presentando o compartiendo algunos libros, algunas lecturas, ¿no? Como tú, 20 relatos más 20 ilustraciones por la igualdad, se presentó el 7 de marzo, se presentó en Oviedo, lo presentó Fernando Marías y Gonzalo Moure y Raquel Aparicio, una de las ilustradoras. Es un libro que no os podéis perder. Es un libro que recoge 20 formatos diferentes. Aquí vais a encontrar twitters, vais a encontrar teatro, vais a encontrar narración, vais a encontrar ficción, ciencia ficción, bueno, y vais a encontrar poesía, ¿no? Y la poesía está muy bien representada por Antonio García Teijeiro, otro grande. Entonces, la poesía, hoy que es el Día de la Poesía, la poesía de Antonio se titula Se acabó, madre, se acabó. Llueve fuerte en la casa, una lluvia negra de nubes que desangran. La madre sabe bien que esa lluvia pertinaz cumple el ritual del dolor y la duda. Le duelen las manos, encallecidas por las labores más asfixiantes. Le duelen los momentos cubiertos de mugre y silencios espesos. Le duelen las miradas torvas y traidoras que dejaron su cuerpo hecho trizas poco a poco. Y le duelen los ojos de la hija que grita y sacude sus miserias, dispuesta a romper con todo. No sabe qué hacer con su alma y se apoya en lamentos que nunca dejaron de serlo. Pero los ojos y los gritos de rabia y las amenazas de la hija remueven su muda resistencia. Esos ojos abiertos de luz y fuego le están diciendo que nada va a ser igual, que hay que decir basta. Y la mujer intenta esbozar una sonrisa que no aflora a sus labios. Quiere darle la razón, pero teme salir del cauce de ese río que siempre la llevó al mar. Un río negro, revuelto, de ceniza, traidor. Un río de mirada torva de hombre, de ese hombre que está sentado en la sala arrojando humo sobre ella, de ese hombre que llena de flores secas las estancias que ella fregaba ignorando los límites impuestos, de ese hombre que nunca se emociona con las estrellas. Bueno, este es uno de los relatos que os digo que en formato poesía figura aquí, pero es un libro que no podéis dejar de tener en vuestras bibliotecas. El libro especial de este mes en el cole es este. Se llama Cuando el hielo se derrite. El otro día lo estuvimos viendo en Lugo. Entonces, es en formato cómic. Es un libro, bueno, que ahora mismo es el libro especial. Nosotros tenemos por norma que cuando a principios de curso seleccionamos, bueno, cuando tenemos algo de dinero, y este año tuvimos algo de dinero, cuando hacemos la selección, yo siempre propongo que cada profe pase por la librería del Búho Lector y escoja 2 libros que considere que tienen que estar ese año en la biblioteca. Este fue el de una compañera de primero, que merece la pena. Una novedad de Pep Bruno, muy interesante para aprender a contar. Es un libro que pueden leer niños y profes y madres. Es un libro súper interesante. Me parece que lo presentó ayer o antes de ayer en Madrid. Un libro muy bonito, además está muy bien editado, es un libro que merece la pena. Ciencia. Bueno, esta colección de Vegeta Unicornio es una colección que fue otro de los libros que seleccionaron las compañeras este año sobre Charles Darwin. El viaje que cambió la historia. Pertenece a una colección con fundamento, bien fundamentada, valga la redundancia, y de los que merece la pena también que tengamos, en este caso entre las biografías, 929. Y después, quiero ser youtuber.
Está publicado en Montena, es de Ignacio Sainz y es un libro también de los libros estrella, ¿no? Porque ahora mismo, por lo menos en nuestro cole, los niños desde segundo quieren ser youtubers y, por supuesto, si pones la oreja por el colegio, todos los niños hablan de Fortnite. Además, tenemos la gran suerte de que una de las secciones, bueno, la radio escolar funciona desde hace 5 años y una de las secciones que no ha variado es la sección de juegos y videojuegos, con lo cual nosotros estamos siempre al día. Y la biblioteca también, ¿eh? Este es otro de los libros. Fui al hotel a buscar un libro a tenor de algo que comentó Gemma. La presencia de los libros informativos en nuestras bibliotecas, ya lo veréis a lo largo de la charla, es absolutamente fundamental y esencial, porque la biblioteca escolar, si de algo se tiene que caracterizar, es por ser un centro de aprendizaje, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, veremos en la charla cómo hemos puesto nosotros el acento en transformar nuestra biblioteca en un centro creativo e inclusivo de aprendizaje, comunicación y lectura. Un libro de la colección de Círculo de Cuadernos Hexágono, es un grupo de gente muy interesante, y este libro es de Ana Lartitegui y se titula Alfabeto del libro de conocimientos, paradigmas de una nueva era. Un libro con fundamento, que merece la pena leer con calma. Bueno, se lee muy bien, pero es denso, ¿no? Y de lectura muy pausada, pero muy interesante, ¿no? También os animo a que os hagáis seguidores de Ana Garralón. Ana Garralón tiene un fondo importante de libros, de recomendaciones, de libros de conocimiento que merece la pena que conozcáis. Sé que está Constanza en las jornadas, estará mañana, pero bueno, a mí la recomendación me llegó desde Cristina y me parece una pequeña joya muy importante para vuestro equipo de biblioteca, básico. Es de estas cosas que dices al ABC. Bueno, pues una de las últimas ABC es Bibliotecas Escolares para el siglo XXI, Desarrollo de Comunidades de Lectura, de Constanza Mequis y Christian Andwater, que mañana tendremos el gusto de escucharla. Pero bueno, es un libro interesante. Otro maestro, otro gran maestro, Casani. Sé que lo sacó antes en catalán, pero en español, por lo menos en Asturias, llegó hace un mes. Se llama Laboratorio Lector para entender la lectura y es un laboratorio. O sea, bueno, Casani tiene esa capacidad de tocar múltiples formatos y yo creo que ha hecho muy bien en plantear este libro tal y como lo ha planteado, ¿no? Plantea muchas cuestiones, pero también nos abre múltiples ejercicios, muchas posibilidades para entender la lectura. Es un libro que merece mucho la pena. Y me vais a permitir, que seguro que se me va a escuchar, que baje abajo a compartir con vosotros una recomendación de Juan Mata, que es la siguiente. Este libro se llama ¿Qué haces con una idea? El autor es Kobe Yamaga y la ilustradora es Nae Ueso. Un día tuve una idea. ¿De dónde ha venido? ¿Por qué está aquí? Me preguntaba. ¿Qué haces con una idea? Seguro que se me oye, ¿verdad? Es que lo voy a poner con el libro en casa. Al principio no le hice mucho caso. Parecía algo extraña y frágil. No sabía qué hacer con ella y me alejé. Hice como si no fuera mía. Pero me siguió. Me preocupaba lo que pensarían los demás. ¿Qué dirían de mi idea? Me la guardé para mí. La escondí y no hablé de ella con nadie. Intenté hacerlo todo como antes de que mi idea apareciera. Pero mi idea tenía algo mágico. Tenía que admitir que me sentía mejor y más feliz cuando estaba con ella. Mi idea pedía comida, quería jugar. De hecho, pedía mucha atención. Creció y nos hicimos amigos. Se la enseñé a otras personas, a pesar de que me daba miedo lo que dirían de ella. Tenía miedo de que la gente, al verla, se riera de ella. Me daba miedo que pensaran que era
le daba toda mi atención. Mi idea creció y creció, y también creció mi amor por ella. Le construí una casa nueva, sin tejado, para que pudiera ver las estrellas, un lugar donde soñar fuese seguro. Me gustaba estar con mi idea, me hacía sentir que vivía mejor, como si pudiera hacer cualquier cosa. Me animó a pensar en grande y después todavía más en grande. Compartía secretos conmigo, me enseñó a caminar con las manos, porque es bueno, dijo ella, es bueno tener la capacidad de ver las cosas de manera diferente. Ya no podía imaginar mi vida sin ella. Entonces, un día, pasó algo extraordinario. Mi idea cambió justo delante de mí. Extendió las alas, empezó a volar y se fue hacia el cielo. No sé cómo describirlo, pero pasó de estar a mi lado a estar por todas partes. Ya no era solo una parte de mí, ahora era una parte de todo. Entonces me di cuenta de qué haces con una idea. Con una idea cambias el mundo. Y esto es lo que esta señora y su equipo llevan haciendo hace más de 15 años. Bueno, vamos a lo serio. A ver, si veis, dice Biblioteca Escolar avanzando hacia biblio.lab. A ver, ¿de qué biblioteca escolar hablamos? Como bien dice Cristina en ese estupendo artículo, que merece la pena que conozcáis y leáis, nosotros lo estamos trabajando mucho en Baleares. Yo estoy formando parte de un equipo de gente que, bueno, ya nos lo contará Cristina, que están haciendo que las cosas cambien en las bibliotecas escolares de Baleares, ¿no? Y yo, bueno, tengo el honor de estar ahí. Y este es uno de los documentos que nos han servido de base para muchas reflexiones. Lo que veis en la pantalla, me puse yo ahí delante para que vierais las dimensiones del asunto. Supongo que la mayoría de vosotros lo reconocéis. Es un vinilo, regalo de esta asesoría, figura la autoría, figura, ahí está el icono de la asesoría, pero es que además dice quién es la ilustradora. Y nada, lo que hemos hecho es, a partir de ese maravilloso mural de leer ciencias en la biblioteca, nosotros lo hemos convertido en un vinilo gigante que es la puerta de entrada a la biblioteca de biblioveneranda.lab. La biblioteca indudablemente es el lugar de los vínculos. Tenéis ahí un enlace a un vídeo de Michel Petit en que nos habla del poder vinculante que tienen las bibliotecas, ¿no? Es una idea interesante. Y en la imagen lo que veis es personas trabajando en la biblioteca, personas muy vinculadas, formamos parte de un gran equipo, como luego veréis, que somos el motor y el alma de nuestro centro y que estamos intentando, bueno, dinamizar también otras bibliotecas. Vínculos. Aquí estamos profes trabajando juntos en la biblioteca, reflexionando juntos en la biblioteca. En esta imagen es de hace 15 días una tertulia leyendo a Amos Oz, niños de tercero, en su hora de biblioteca, en la hora que les toca su tutoría, con madres y abuelas, creando vínculos de lectura. Y esta imagen, niños de otro tercero, que estamos en el Instituto Leopoldo Alas, en el que también se están produciendo grandes cambios en la biblioteca, en un proyecto conjunto del cole y el instituto sobre Leonardo da Vinci. En el instituto se está haciendo un proyecto trimestral. El primer trimestre se hizo sobre el armisticio. En este trimestre se hace una semana de proyectos. En este trimestre se ha hecho sobre Leonardo da Vinci, simultáneamente con lo que estábamos haciendo en el colegio, y en el tercer trimestre lo harán sobre la vuelta al mundo. Entonces, esta es una sesión de trabajo de los niños de tercero
visitando, una visita guiada con alumnos de cuarto de la ESO del instituto. El instituto está en nuestro barrio. Nosotros este año tenemos un macro proyecto de centro sobre la vida saludable sobre la vida saludable en el barrio, en el centro, y que se coordina y se organiza desde la biblioteca. Bueno, esto que estáis viendo es un vínculo. Biblioteca de la escuela, biblioteca del instituto. Nada, estos son imágenes. En esa exposición había un apartado importante de tecnología, de realidad aumentada. Nos prepararon un vídeo introductorio que lo hicieron ellos, que les llamó muchísimo la atención. Fijaros la cara de Mauro, este niño que está aquí. Absolutamente asombroso, ¿no? Y a la semana siguiente yo volví al instituto a devolver la evaluación que habían hecho los niños de tercero de la visita. Bueno, los niños de cuarto de la ESO están impactados. Hay cosas muy, muy guapas. Bueno, como os digo, nosotros estamos encaminados hacia biblioveneranda.lab como centro creativo e inclusivo de aprendizaje, comunicación y lectura. El muchacho que veis ahí está haciendo una comunicación a niños de otra clase. Este es uno de mis alumnos, tiene una parálisis cerebral, tiene una afasia, pero como nosotros estamos avanzando hacia la inclusión, este año fue a la nieve con los compañeros de quinto. Y claro, a la vuelta teníamos que hacer algo. Entonces yo en el aula preparé con él su libro del viaje a la nieve, ¿no? Y no puede leer, su afasia le impide muchas cosas, pero puede comunicarse, puede expresarse. Y bueno, para él fue una actividad muy importante el poder compartir cómo había sido la semana de la nieve y demás, sobre todo porque era en la clase de su hermano. Esto que veis aquí arriba, pues, por si luego en otras diapositivas no se ve muy bien, es nuestra mega pantalla de croma. Es una tela que tapa toda esta estantería. Y esto que veis aquí es una exposición temporal. Como estamos con el proyecto de vida saludable en nuestro barrio, uno de los padres del cole es un fotoperiodista y entonces nos ha hecho una exposición que cambiará a partir de la Semana Cultural sobre el parque de invierno, que es el parque que está al lado del cole, y bueno, actividades familiares, deportivas y demás. Bueno, más cosas de la Biblia, ¿no? Seguimos con los vínculos. En esta imagen, que luego comentaremos, nosotros trabajamos parte de la semana en talleres heterogéneos inclusivos. Me parece que ya me lo habéis oído contar más años, con mezcla de edades. Los niños de sexto trabajan con tercero, los niños de segundo con quinto y los niños de primero con cuarto, en momentos determinados de la semana. Y esto que veis aquí, bueno, pues ha sido para dar respuesta a una petición expresa de los niños. Porque cuando decidimos cambiar el modelo de biblioteca, por supuesto, aquí llegamos después de un proceso anterior. Yo llevo en este centro 10 años, la biblioteca ha ido transformándose en un centro de recursos de enseñanza y aprendizaje. Previamente era un centro de fomento lector, de animación lectora, y avanzamos más y fue un centro de formación de usuarios, avanzamos más, un centro de recursos de enseñanza y aprendizaje, y ahora es un Bibliolab. Bueno, en mayo del año pasado nosotros consultamos a todos los niños del cole qué querían que hubiese en la biblioteca. Bueno, pues pidieron realidad aumentada, muchos libros para investigar, y muchos de ellos querían un refugio. Concretamente nos pedían una cueva. Como la cueva no pudimos montarla, pues acabamos montando este tipi. A ver, sí que esto forma parte del aula que tenemos de lectura silenciosa, aunque ahora mismo están ahí haciendo un trabajo de dibujar y demás, pero es parte del aula de lectura silenciosa. Por cierto, esto, como hay que echar imaginación a volar, pues es una cortina de marcapáginas de las bibliotecas escolares de Galicia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir
¿Qué dice Castán? No es que lo diga yo lo suscribo al 100%, ¿no? Pero Castán ya en el 2004 decía claramente que la biblioteca escolar es escuela. No somos una biblioteca pública inserta en la escuela, no somos una biblioteca como la biblioteca universitaria, una biblioteca especializada. No. Nuestro objetivo es fundamentalmente, y ya se establece desde el Manifiesto de la UNESCO de 1999, nuestro objetivo fundamental es el apoyo al currículum, a todo el currículum, y a toda la comunidad educativa. Por tanto, nuestro público es el profesorado, son las familias, es el alumnado. Bueno, realmente toda la escuela es biblioteca. Nosotros ahora mismo tenemos los fondos repartidos porque, lamentablemente, no pudimos salir de los 63 metros cuadrados que tiene el espacio grande de la biblioteca. Sí que es verdad que ya antes estaba toda la escuela siendo biblioteca, pero ahora mismo más, ¿no? Entonces, tenemos los fondos repartidos, asturiano e inglés están en bibliotecas específicas, tenemos numerosos puntos de lectura, tanto en el aulario de infantil como en cada uno de los pisos del colegio. Las bibliotecas de aula, una herramienta fundamental, absolutamente fundamental, y nada incompatible con la biblioteca central, pero no exclusiva. O sea, nosotros generamos muchos baúles temáticos para las bibliotecas de aula, generamos mochilas. Bueno, al decir baúles temáticos, si se está desarrollando un proyecto sobre avestruces, pues nosotros facilitamos material que tenga que ver, material, todo tipo de material, en todo tipo de formato, ¿no? Pero también facilitamos poesía, bueno, todo lo que se nos demande desde las bibliotecas de aula. Sí que tenemos bastante claro, después de estos años, que nosotros trabajamos con dinero público y que los libros se compran con dinero público. Quiero decir que el material que ahora mismo está en tercero A puede ser que dentro de un mes esté en quinto B y que al tercer trimestre pase a estar en cuarto A, porque no es de la biblioteca de aula de tercero B. Bueno, el material profesional del profesorado, la sala de profesores, Lucía la conoce, es muy pequeñita, lo tenemos en una tutoría donde, bueno, los profes van a preparar sus clases o lo que sea y está allí. En el aula de audiovisuales, el aula TIC, es donde tenemos recopilada la mayor parte del material informático y nos está funcionando sorprendentemente muy bien la sala de lectura tranquila, especialmente a la hora del recreo. Porque claro, tendría que volver atrás a la primera imagen. Ay, no sé si se ve. Aquí nosotros tenemos los pasaportes de lectura, que son los que al recreo permiten acceder a la biblioteca. Bueno, es verdad que este año, eso lo tenemos desde hace años, pero este año la emoción de vivir la biblioteca nueva, más allá de los momentos de la tutoría, ha sido tal que hemos tenido que establecer unas pautas de uso de la biblioteca al recreo, porque era tremendo, pero absolutamente tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sala es una sala de lectura compartida y hemos tenido que crear un espacio para la lectura silenciosa, que se utiliza muchísimo. Bueno, aquí recojo la crónica que hizo Palma, una de las personas que está en el Bubisher, al día siguiente de la inauguración del colegio, de la biblioteca, ¿no? Acudieron en el acto, estuvieron ella y Gonzalo Moure y nada, os voy a leer. Hay colegios como el Veneranda Manzano que apuestan por su biblioteca como lugar de encuentro, taller de arte, centro de investigación, espacio de lectura, área de alfabetización en nuevas tecnologías. Y es que, como dijo Rosa en la inauguración de biblioveneranda.lab, todo el colegio es biblioteca. Pero la biblioteca no sería sin un equipo de profesores y padres que sacan tiempo de su tiempo propio para impulsarla, y sin unos alumnos entusiastas que ayer, ante el consejero y un nutrido grupo de profesores, bibliotecarios, padres y escritores, enseñaban con orgullo todo cuanto han hecho en y por su biblioteca. Bueno, gran parte de lo que hicimos pasaba también porque las personas que vinieron a visitar la biblioteca y, por supuesto, todas las familias,
estamos colaborando con el Bubisher. El Bubisher, supongo que muchos de vosotros sabéis qué es una apuesta importantísima, comandada por Gonzalo y otra gente, para crear bibliotecas escolares en los campamentos de Tinduf. Entonces, empezamos por unos bibliobuses, que, por cierto, la propuesta salió de un niño de un colegio de Vigo, y a partir de generar los bibliobuses, ahora de las 5 wilayas ya hay 4 que tienen biblioteca física. Entonces, bueno, seguimos ahí y ahora mismo estamos vendiendo el libro del Niño de Luz de Plata, que es el libro, uno de los libros que hemos leído nosotros este año en todo el cole para celebrar el Día de la Paz. Pero bueno, llego a una diapositiva crucial. La biblioteca escolar es cuestión de equipo. El año pasado, que me preguntaron aquí que si yo tuviese que decir algo fundamental, bueno, pues yo diría que es esto. La biblioteca escolar es cuestión de equipo. Viniendo en el coche le comentaba yo a Lucía que sabemos de casos de compañeras. Laura Andreu ha sido la decana de las bibliotecas escolares, una mujer maravillosa a la que le debemos muchísimas cosas, la gente que llevamos en esto desde el pasado siglo. Responsable de la biblioteca del Instituto Beatriz Galindo de Madrid, 300 metros cuadrados, 15.000 volúmenes y un trabajo absolutamente comprometido y maravilloso. Laura se jubila, a los 15 días la biblioteca se cierra. Es penoso, penoso. Entonces, no nos podemos permitir el lujo de que pasen estas cosas. Bueno, si nos ponemos más serios todavía, la biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo. En el manifiesto de la UNESCO, la biblioteca de la enseñanza y el aprendizaje para todos se pone de manifiesto claramente, ¿no? En el uso de la información, en los valores ciudadanos, en las lecturas y bibliotecas y la enseñanza y aprendizaje que conforman un único puzzle. Un único puzzle con estos objetivos, esas funciones y que tiene un área técnica que la atraviesa. Hay un documento generado por el grupo de trabajo Alfin, del que Cristina formó parte, que tiene unos textos fantásticos, muy aprovechables, ¿no? Entonces, en ese documento se dice que desde los inicios de la escolaridad los niños y niñas pueden acceder a recursos de información en la biblioteca de su centro, pero también a múltiples oportunidades de aprendizaje en el que ir incorporando habilidades Alfin. Me gusta mucho esta diapositiva de Ana Rey, donde establece claramente la diferencia entre alfabetización informacional, mediática y digital, que todo ello converge en un único término, según la UNESCO, que es AMI, Media and Informational Literacy. Aunque mañana yo voy a hablar de AMI y esta diapositiva va a volver a estar presente, sí que me parece importante para aquellas personas que empezáis a estar en el plan B, que tengáis claro, y enlazo con lo que decía antes Gemma, que quizá el cometido prioritario de nuestras bibliotecas escolares ahora mismo es la alfabetización en medios de información. Daros cuenta que nosotros no tenemos alumnos que no sean niños y niñas del siglo XXI en nuestras aulas. Estamos en el 2019 y ya no hay niños del siglo XX ni en los colegios ni en los institutos. Todos los niños y niñas son del siglo XXI. Se supone que creo que es el 9 de enero del 2007, cuando Steve Jobs presentó el iPhone, a partir de ahí corre la era digital. Y es verdad, desde hace 10 años o más, o 12 años, nosotros tenemos toda la información absolutamente para todo, ¿no? Y eso nos está cambiando como humanos, nos está cambiando, de verdad. Yo creo que, sinceramente, una de nuestras mayores responsabilidades como docentes es autoformarnos, porque tenemos grandes carencias en la alfabetización e información. A nivel personal tenemos grandes carencias, tenemos que tomárnoslo en serio, por una cuestión de responsabilidad colectiva. Bueno, sí, vamos a ver esto, para los que empezáis. Es un vídeo sencillito, muy ilustrativo. Uy, no tengo voz. Me falta la voz. Me falta la voz del vídeo. Aquellas competencias que cualquier usuario con una necesidad de información desarrolla desde que encuentra el material que necesita
esto independiente de la fuente y del formato, hasta que hace uso de él. ¿Para qué sirve? Una persona con habilidades informacionales no solo sabe cómo y dónde buscar, sino que también adquiere elementos para la toma de decisiones frente a los datos que encuentra, usando su experiencia para sacar el mayor provecho tanto en contenidos como en eficiencia. En otras palabras, la habilidad informacional es una competencia que se puede desarrollar a través de un programa que le permita al usuario encontrar la información que necesita para su posterior interpretación, evaluación, presentación y generación de conocimiento. ¿Cuáles son sus etapas? La IFLA define 3 grandes etapas como lo son acceso, evaluación y uso, cada una con 2 fases. En la primera fase, se espera que el usuario aprenda a definir y articular su necesidad informativa para que de esta manera se pueda iniciar el proceso de búsqueda. En la fase 2, el usuario localiza las fuentes potenciales de información, construye estrategias de búsqueda y accede a los recursos. En la fase 3, el usuario adquiere los elementos necesarios para evaluar la información de manera crítica y competente. Análisis, examinación, extracción de información, interpretación, selección, sintetización y evaluación de su relevancia. La fase 4 se enfoca en la organización de la información, donde el usuario ordena, agrupa, categoriza la información para definir cuál es la mejor y más útil. En la penúltima fase, se debe garantizar que el usuario aplica o usa la información de manera precisa y creativa. Aquí, él encuentra nuevas formas de comunicar, presentar y usar la información. Aprende o internaliza la información como conocimiento personal y materializa todas las etapas anteriores presentando el producto de la información. La última fase es la comunicación y uso ético de la información, en la cual el usuario conoce y respeta el uso legal de la información utilizando mecanismos que le ayudan a tener presente la propiedad intelectual y los derechos de autor de las fuentes encontradas, de una manera práctica, eficiente y ordenada. Bueno, esa es una de las partes de AMI, la alfabetización informacional. Me gusta mucho este documento que tienen en la red de bibliotecas escolares de Portugal, muy clarito, tenéis ahí el enlace, acerca de lo que es la alfabetización en medios. Conocer los medios y sus características, saber leer, comprender y valorar los mensajes, utilizar videojuegos y software educativo y saber elegirlo, analizar y seleccionar los productos mediáticos que se consume, usar herramientas digitales y redes sociales para difundir ideas con rigor y eficacia de manera segura, ética y responsable, y utilizar la biblioteca escolar como entorno para conocer, usar los medios y explorar sus posibilidades de aprendizaje. Tenéis el enlace para que vayáis allí. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con la biblioteca escolar? El papel de la biblioteca escolar a la hora de desarrollar las competencias informacional y mediática es fundamental, absolutamente fundamental. En la imagen veis niños de segundo y quinto en un proyecto Comunicando Ciencia. Aquí os dejo el enlace a un curso de bibliotecas escolares del INTEF, donde se plantea cómo podemos... evaluar las acciones de la biblioteca escolar en relación al ALFI, ¿no? Trae una rúbrica y después tenéis un pequeño cuestionario para conocer nuestro nivel de logro. Cómo estamos, cuál es el punto de partida y qué nos debemos plantear, ¿no?
Estas destrezas son esenciales para la alfabetización en medios e información. Definir la tarea realmente, si no necesitamos investigar, si no necesitamos averiguar nada, si con la guía del profesor y con un único libro de texto, yo coincido totalmente con lo que decía antes Gemma. Vamos a ver, detrás de unos libros de texto suele haber, por la cuenta que le tienen las editoriales, un buen equipo pedagógico que, bueno, les lleva su tiempo documentarse, hacerlos bien y demás, pero es una única mirada. Nosotros tenemos un banco de libros de texto. Supongo que en vuestros centros también lo habrá. Vinculado a la biblioteca, nosotros tenemos bancos de libros de texto. Entre otras cosas, porque funciona un sistema de préstamo de libros que nos hacen desde la consejería. Entonces, tenemos un banco de libros de texto para que no solamente haya una mirada. Aparte de que ya hay compañeros que no utilizan el libro de texto, porque trabajamos por proyectos, el libro de texto, bueno, tenemos por ahí algunos, pero no se usa aquello de ejercicio 3, página 13, ¿no? Fundamentalmente porque nuestros niños son niños del siglo XXI y porque las fuentes de información son múltiples y muy plurales, no podemos ceñirlos a una sola cosa. Sigue siendo un gran hándicap para continuar avanzando. Yo, que ya soy mayor y que estuve en aquello de los movimientos de renovación pedagógica y que estuve en aquello de la investigación-acción, creo que hubo un momento en que perdimos la partida, la gente de las bibliotecas escolares. Hubo ahí un momento, ¿verdad, Cris? Hubo ahí un momento que no supimos jugar la buena baza, porque si en aquel momento hubiéramos avanzado, posiblemente no estaríamos como hemos estado durante años. Bueno, entonces, necesitamos plantearnos qué queremos averiguar, qué sabemos y qué queremos averiguar, con una metodología diferente, investigando acerca de la información, teniendo claro cómo localizar la información, pero sobre todo el tratamiento de la información, ¿no? Y la comunicación. Trabajar así implica cambios. Integrar las competencias ALF-INAMI en el sistema educativo implica cambios que afectan a la cultura institucional, al currículo, a sus condiciones de desarrollo, a las metodologías, a las estructuras de funcionamiento y a las competencias profesionales. Esa imagen es del trimestre pasado, del proyecto sobre avestruz de los niños de infantil de 5 años, y supone sobre todo dar forma a modificaciones aceptando que el cambio supone una revisión a fondo de prácticas asentadas. Algunas de esas prácticas las veremos después y, a ver, no. Prácticas que dificultan el avance, bueno, pues el uso monográfico de libros de texto, la organización, por ejemplo, yo lo veo en el instituto, la idea de que el departamento por encima de todas las cosas, eso es una barrera difícil de salvar. Pero vosotros aquí en Galicia tenéis ejemplos muy buenos de centros que han cambiado radicalmente desde la biblioteca. Y cómo la biblioteca es una entidad que facilita mucho la interdisciplinaridad y también la organización. Y va más allá de la interdepartamental, ¿no? Quizá eso es más fácil en primaria, donde normalmente lo que tenemos es idea de centro. En la mayoría de los colegios de primaria, bueno, es verdad que todavía queda gente que piensa que su aula es una aula unitaria y que ni siquiera está en un CRA, en un centro rural agrupado, sino que va por libre totalmente, ¿no? Pero yo creo que esa es una idea que no funciona desde hace mucho tiempo. Yo creo que en la mayoría de los centros tenemos idea de colegio. Entonces, bueno, algunas aportaciones de la biblioteca que ya apuntaba en otros encuentros como este, Mónica Baró en el 2014. Saber utilizar la biblioteca y los recursos es una habilidad imprescindible para aprender a aprender y para formarse a lo largo de toda la vida. Fundamental, es un mecanismo compensador de las desigualdades. Vamos, esto es clarísimo. La biblioteca hoy cumple un papel, la escuela tiene que cumplir un papel importante, la escuela pública cumple un papel importante como compensación de las desigualdades, ¿no? Me remito de nuevo a las sabias palabras de Gemma. La diferencia entre las familias de un estatus y las familias de otro es tremendo. Aunque las familias de clase media y clase alta tampoco se libran de un problema social muy importante, que es la desestructuración familiar. Ese es un problema que afecta a todas las clases sociales. Pero, bueno, por lo demás, bueno, la mirada de las personas que
de clase media y baja, no pasan por los libros, siguen siendo ajenos a su cultura. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empecé en un proyecto de educación compensatoria, me acuerdo de visitar el aula de infantil. La maestra tenía un rinconcito de infantil de biblioteca que ella decía, bueno, aquí no hay ningún problema, porque no los tocaban. Y no los tocaban porque era un grupo de gitaninos y de niños en una situación problemática, muy problemática, para los que los libros eran totalmente ajenos a su cultura. Y fue gracias a la intervención didáctica y gracias a la intervención pedagógica donde pudimos hacer que los niños se aproximasen a la biblioteca y se aproximasen a esto, ¿no? La biblioteca, por supuesto, promueve metodologías que permiten adquirir habilidades y destrezas en el uso de la información, como los trabajos por proyectos. La adquisición y las competencias en el tratamiento de la información, que solo pueden basarse en la práctica aplicada de un contexto real. Yo cada día que pasa lo tengo más claro. El contexto real es desde donde se genera el aprendizaje. Y la biblioteca impulsa programaciones transversales que involucran a las distintas áreas, ¿no? Bueno, esta es la directriz IFLA del 2015, me parece muy clara. Una biblioteca escolar es un espacio de aprendizaje físico y digital de una escuela donde la lectura, la consulta, la investigación, el pensamiento, la imaginación y la creatividad son fundamentales para el tránsito de la información al conocimiento por parte de los estudiantes y para su propio crecimiento social y cultural. Ahora que estoy leyendo este libro, me encanta recordar que en el 2005, me parece que es, UNESCO tiene un manifiesto internacional en el que habla de las sociedades de la información, no de la sociedad de la información. Y ese es otro punto sobre el que tenemos que volver, porque no hay una sociedad de la información, hay sociedades de la información, con la riqueza y la diversidad que eso comporta. Bueno, en las directrices, en la manera de hacer ahora mismo por el mundo, y también aquí, y me remito a los centros piloto LIA, que bueno, son un escaparate en el que mirarse. Esto es tengo 4 diapositivas que son de las bibliotecas escolares de Nueva York. La biblioteca escolar es un espacio para estar y para trabajar juntos, ya veis, para celebrar eventos especiales, como un lugar de reunirse con las familias, un lugar de comunicación. Las bibliotecas son lugares para trabajar en equipo, formal e informalmente. Ahí estoy yo un miércoles al recreo con el equipo de redacción de Radio Venezano preparando la escaleta. La biblioteca hoy se está redefiniendo, lo que significan actividades constructivas que permiten a sus usuarios involucrarse en juegos y actividades de investigación alrededor de temas de su interés. Bueno, todo lo que supone el Makerspace, que me consta que, por ejemplo, María habla de Espacio Fedelleiro. Qué guapo. Espacio Fedelleiro, ¿no? Bueno, esto es un poco de nuestro rincón maker. Ahí tenemos Scornabots, tenemos ahora mismo, esta imagen ya tiene 2 meses, tenemos todas las gavetas ya señalizadas, pero bueno, tenemos materiales, tenemos legos, tenemos materiales de construcción, aparte de los Scornabots, tenemos también materiales naturales, conchas, bueno, todas estas cosas. Y algo que me parece relevante y destacable, por lo que os decía antes, de la biblioteca como un refugio, ¿no? Por su configuración, la biblioteca es probablemente el único lugar de la escuela donde un alumno se pueda sentir como en casa. Esta imagen que me envió mi nuera, sabe de mi afición y, bueno, vive en Noruega y siempre me manda fotos interesantísimas, refleja un poco esta idea, ¿no? No solamente porque hay niños que necesitan un refugio con respecto a sus casas, sino también con respecto a la manera de estar en el colegio. Muchos niños, bueno, ya os digo que hicimos en esa encuesta que hicimos en mayo, fue muy significativo, hubo muchos niños que querían un refugio. Ahí tenemos nosotros el refugio, que como veis es una zona de bosque, y esto es muy importante. El lema Plan en el 2012-2013 era que las bibliotecas son aceleradores de innovación. Vamos, nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Porque promueve cambios desde los cimientos de la organización escolar. En esa imagen están 2 niños de sexto, bueno, compartiendo lo que ellos están investigando en un proyecto sobre de Picasso a Arroyo. Antes había sido de Goya a Sorolla. Aquí están unos niños de infantil en un
proyectos sobre el agua. La biblioteca escolar pone en cuestión elementos organizativos intrínsecos que dificultan el cambio del paradigma, ¿no? La rigidez en el agrupamiento del alumnado, los contenidos curriculares compartimentados en asignaturas, la homogeneidad habitual de los espacios, la falta de relación entre otros grupos. En esta imagen también es de Comunicando Ciencia entre niños de quinto y sexto, me parece que es, y aquí es unas abuelas del centro de día, visitando nuestra biblioteca y siendo los niños los guías, ¿no? Todo esto son aspectos obsoletos de la organización clásica de la escuela, que están al servicio de actividades de enseñanza centradas en la repetición de información. Esta imagen, sin embargo, responde a un proyecto en una clase de 5 años. Necesitamos, y esto lo dice muy bien Cristina en su artículo de la biblioteca como elemento vivo, espacios y tiempos dedicados al aprendizaje y a la lectura más allá del aula clase. Espacios para la lectura individual, trabajo en grupo, acceso informal a las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Bueno, esa es la imagen, nuestra zona de aprendizaje digital. Eso es más del Veneranda. Una biblioteca en la que se da prioridad a la investigación y al trabajo por proyectos, especialmente a los proyectos documentales integrados, que voy a decir yo. Un laboratorio creativo de aprendizaje abierto a la comunidad educativa, pero esencialmente al servicio del desarrollo curricular. Como veis ahí, estamos en una sesión de croma. Esta es una sesión de compartiendo cosas. Esto que veis aquí es que nosotros hemos sacado del espacio más grande de biblioteca, hemos sacado prácticamente todos los libros de ficción. Sin embargo, sí que tenemos buenos libros y buen material para aprender, catalogado con la CDU. Hemos dejado una zona, bueno, toda la biblioteca cambia, es móvil, absolutamente todo, entonces esta es la zona de comunicar. Pero intencionadamente el fondo de materiales de aprendizaje es el que está en la sala grande. Sin embargo, en la sala de lectura silenciosa hay una gran pared con libros de ficción, organizados conforme a labios. Es un espacio donde compartimos cosas, ¿no? Este es un encuentro de autor. Esta es en la puerta de entrada a la biblioteca, donde está la zona de novedades. ¿Veis que dice biblioveneranda.lab? Esto es una sesión de trabajo habitual con niños de infantil. Y aquí estamos, un grupo de profesores, recibiendo formación sobre juegos, aprendizaje, porque también hay juegos en la biblioteca. Poniéndome otra vez seria, en los encuentros del 2014, Mónica Barón nos hablaba de que estudios realizados en Estados Unidos, Australia y Canadá demuestran que hay muchas evidencias del impacto de las bibliotecas escolares en el logro académico, en resultados de aprendizaje, en actitudes de aprendizaje, y que podemos transformar la biblioteca en estos 4 ámbitos, ¿no? Un entorno formativo, un entorno digital, un entorno creativo y un espacio común y polivalente. Está claro que todo esto pasa por el cambio de las TIC, el avance de las tecnologías, de las TIC avanzamos hacia las TAC y tenemos que seguir avanzando hacia las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. El presente de las bibliotecas escolares pues pasa porque se aplique la ley, porque pidamos a nuestros inspectores que nos obliguen a cumplir la ley. No me va a dar tiempo, os queda aquí, tenéis un vídeo de cómo echar a andar la biblioteca, en cuanto a la organización de los espacios y demás. Este es un vídeo del año 2011 que sigue siendo válido. Aquí os he puesto un enlace a mi muro de Pinterest al que tiene que ver con el espacio de la biblioteca escolar y la decoración de la misma, pero no quiero pasar de largo por aquí. No veremos los dos, pero vamos a ver este. Eres unha vez unha biblioteca que estaba ubicada nunha zona rural. A biblioteca abría as súas portas para que os nenos e as nenas leran, pero, igual que a sociedade, foi mudando pouquiño a pouco. Por iso, a nosa biblioteca está chea de portas que se abren a outro tipo de materiais e coñecementos.
Patricia Costa, no seu manifesto a favor das bibliotecas escolares, explicou que o máis importante é que a través dos libros non deixamos nunca de imaginar. Podemos ser o que queiramos ser. Mary Poppins, Matilda, Drácula, mesmo Pippi Langstrom. A biblioteca é algo máxico e cada cole ten a súa. Esta é a nosa. Como di o lema da nosa biblioteca, se queres aventura, lázate a lectura. Desde que eu cheguei a este colexio case hai 10 anos, os libros mudaron un pouquiño. Pero hai algúns que seguen estando na biblioteca, porque, como din os maiores, son xoias literarias. Co paso do tempo, empezaron a encherse os estantes de libros vistosos e motivadores. Uns libros conteñen pictogramas, outros só teñen imaxes. Uns poucos necesitan a tablet para poder lelos e outros non están en formato papel. Este é o noso recuncho, o recuncho de autoempréstimo. O noso traballo é autoemprestar e devolver libros ou películas. No ordenador temos unha aplicación chamada Autoempréstimo Meiga, no que aquí comeza o noso proceso. Unha parte da nosa biblio está dedicada a libros que están repletos de curiosidades e datos moi interesantes. Nesta zona, e coa axuda dos pictogramas, podemos escoller libros que nos ensinan máis cousas sobre o noso PDI, o corpo humano, os animais, as plantas. Están ordenados por orde alfabético e de abaixo cara arriba. Este é o Espazo Maker, que o noso centro puxolle por nome Espazo Feito con Xeito. Este é un espazo físico que nos invita a espedellar e investigar. Eu son unha encargada da zoa de informática. Se queredes buscar información ou xogar un pouquiño con novas tecnoloxías, podedes escoller iPads, ordenadores, pantalla. Pero se queredes escoitar música, podedes ir á biblioteca a coller os MP3. Esta é a nosa porta meiga, nin se abre nin se pecha, senón que viaxa. Ao longo do curso imos expoñendo aquí os distintos traballos, só temos que coller o código QR e a investigar. A biblioteca abre as portas á expresión oral. Leoteca, a nosa bruxiña, fixo este camiño que nos leva á radio. Entre outras cousas, quere que lle poñamos voz aos contos, á música e que fagamos entrevistas. A biblioteca abre as súas portas ao audiovisual. A biblioteca ten que seguir abrindo portas. Debería ser capaz de iluminar as necesidades de coñecemento dos nosos nenos e nenas. Deixar pegada neles facilitando que sexan persoas. Sin moverse dela, deben poder viaxar, ser o que queiran, imaginación a voar. Desde o equipo directivo do centro axudamos e colaboramos a levar a cabo todos os traballos que se propoñen desde a biblioteca. Para nós, a biblioteca do centro Importantísimo el equipo funciona moi directivo. ben, tendo en conta que require a coordinación de mestres, de familias e, por suposto, tamén do alumnado. A biblioteca é o corazón do centro. A biblioteca dános ás familias a oportunidade de poder entrar no outro fogar dos nenos, de poder colaborar no colexio dunha maneira amena e divertida. Vimos que os novos espazos abren a xanela ao 3D e ao robot. A biblioteca preséntanos os materiais totalmente descoñecidos para nós. Son os propios nenos que chegan a casa e nos contan que teñen unha impresora que non imprimen con papel. Entón, nos poñemos a aprender con eles.
mestres, alumnado e familias temos que estar unidos, unindo ferramentas, técnicas e ideas, todo é máis doado. Ademais, témonos que abrir ao exterior a problemática do mundo, o medio ambiente, a transversalidade, e así conseguir sempre unha biblioteca dinámica e cambiante. Bueno, una preciosidad. ¿Os queda ahí? De la colección, bueno, pues, a ver, aquí os pongo esta diapositiva donde se habla de que el 70% del fondo de nuestra biblioteca debe ser de información, tanto documentos impresos, documentos electrónicos, documentos digitales, y un 30% de materiales propios y de ficción. Algunas herramientas para la colección. Aquí os dejo varios enlaces, pero si no la conocéis, merece la pena que conozcáis la lupa del cuento. La lupa del cuento es una herramienta que nos va a permitir hacer una selección de literatura infantil y juvenil. Detrás de ella está Chusa, María Jesús Rodríguez, otra persona de las que le debemos mucho a su generosidad. Nosotros la utilizamos mucho. Como veis, están bien referenciados con una puntuación, los que ella les va otorgando. Y aquí tenéis las novedades por edad. Después, selecciones de álbumes ilustrados, de poesía, de teatro, de cómic. Selecciones temáticas, libros de arte, libros de ciencia, libros de África, libros sobre deportes, libros de matemáticas. Y, bueno, como os digo, lo tenemos por edades. Buenos libros de siempre. Es una herramienta maravillosa y potente que, por supuesto, debemos hacer un uso bueno de ello y citar siempre de dónde sacamos la referencia. Yo este año a las alumnas de Magisterio, una de las prácticas consiste en hacer una guía de lectura a partir de trabajar con la lupa del cuento, ¿no? Y bueno, tuve que dar vuelta a unas cuantas porque no hacían constar que la guía de lectura estaba sacada. Fijaros qué cosa más paradójica, ¿eh? O sea, yo quería que utilizasen la herramienta, pero resulta que muchos de ellos no me decían de dónde habían sacado las referencias, ¿no? Bueno, estas cosas que pasan. Conmemorativas, aquí hay un montón de... y premios, ¿eh? Tenéis todo esto. Aparte de eso, aquí hay una base de datos de escritores, que está por orden alfabético. No nos carga. Bueno, pero que sepáis que está. Que tiene el enlace a su página web y al fondo de recursos que aquí hay. Lo mismo con los ilustradores. También hay una base de proyectos de lectura y los recursos didácticos, por ejemplo, de educación infantil, están cuentos, libros informativos y páginas web. Es una herramienta básica y muy importante. Después tenéis una selección de la Fundación Germán Sanchurri Pérez en el canal Lector, que también merece la pena que conozcáis. Es una herramienta muy valiosa, que ya veis que está categorizado. Antes os hablaba de Ana Garralón. Este es el blog de Ana, que, bueno, para libro informativo merece la pena que lo conozcáis y que lo uséis. Tiene un libro de leer y saber también que está muy bien. Ayudando a seleccionar. Bueno, pues aparte de la presentación de hoy, en el 2016 ya Gemma nos apuntó criterios para la selección de lecturas en la biblioteca escolar. También tenemos 10 consejos para seleccionar lecturas en secundaria, criterios para evaluar aplicaciones de lectura y una guía para selección de fondos documentales de aquí de la propia asesoría. Esto todo para ayudar a seleccionar. Y yo os he añadido 3 cosinas más. Esta sobre el cine, el mundo y los derechos humanos, una filmoteca para educación primaria, con muchos recursos de carácter, bueno, que tiene que ver con los derechos humanos, de alfabetización emocional, respeto y defensa del medio ambiente, pero todo esto es una filmoteca.
Esto es de Aragón, del programa suyo de Cine y Educación, que aquí tenéis grandes temas que el cine ha tratado y después, bueno, figuras del cine, para aprender cine. Y aquí algunas unidades didácticas para infantil, primaria, secundaria y bachillerato, que tienen que ver con el cine. Y esto, me parece muy recomendable, es un top de videojuegos educativos y juegos online. Tenemos que saber cuál es la realidad de nuestros niños, no podemos negarla, ¿no? Bueno, pues ahí os queda. Bueno, en una diapositiva anterior hablábamos de que la biblioteca escolar se configura en 4 ámbitos. Uno de ellos es el entorno digital. ¿Qué tenemos nosotros o qué hay, qué buenas prácticas veo yo que hay en Galicia de entorno digital? Pues nosotros todavía, gracias a Bonsai, mantenemos el fondo del catálogo, lo vemos a través de Bonsai, aunque estamos migrando a Avies Web. En ese entorno digital, en este nivel de articulación de servicios, tenéis guías de uso de la biblioteca, guía del alumnado ayudante, ejemplos de formación de usuarios, de uso de la CDU. Aquí tenéis una visita guiada a una biblioteca de Oviedo. Más formación de usuarios, pues cosas como cómo buscar información en los libros. Muy interesante en la redistribución de contenidos el uso de Padlet, por ejemplo. Podría serviros también Pinterest. Entonces os he puesto el ejemplo de una biblioteca escolar andaluza que, como apoyo a sus proyectos documentales, genera entornos informacionales específicos, y esto es uno de sus repositorios. Utilizar también Simbaloo, aquí este es de Loli de Granada, de Loli Olmos. Bueno, es una herramienta valiosa para nuestras bibliotecas. También podemos utilizar estanterías virtuales. Este es un ejemplo en un proyecto documental integrado que hicimos nosotros sobre los animales de Moure. Generamos, entre otros recursos, unas estanterías virtuales. Utilizamos habitualmente el Scoopit. Pinterest, yo creo que es una herramienta que la mayoría de vosotros ya conoce. Esta sí que os va a gustar. Es de Andrés Pulido, está actualizada, creo, en enero o febrero del 2019, y son materiales de lectura para las distintas áreas del currículo. Y bueno, además tiene aquí otros materiales, el plan de lectura. Bueno, es una página que merece la pena que conozcáis, y también para ver cómo desarrolla ellos. Por supuesto, ya en el segundo nivel, que son nuevas prácticas comunicativas en la red, nosotros tenemos un canal propio de la biblioteca en YouTube. Bueno, qué mejor ejemplo que vuestros blogs. También creo que debemos utilizar convenientemente el Facebook, Twitter. Y aquí os pongo un artículo muy interesante de buenas prácticas de Instagram en las bibliotecas. El ejemplo que veis es de la biblioteca de Vasconcelos. Bueno, y pasamos a otro nivel, ¿no? Los aspectos pedagógicos. Está claro que debemos priorizar nuestras bibliotecas como espacio de aprendizaje de todas las áreas curriculares y promover el hábito lector. La biblioteca no puede funcionar como un espacio aislado. Entonces, esto es la biblioteca nuestra antes del cambio, en un proyecto global sobre artes escénicas. El año anterior lo habíamos hecho sobre artes plásticas. Entonces, estuvimos trabajando a lo largo del año la ópera, el teatro, la danza y el circo desde la biblioteca, y algunas actividades, bueno, se fueron haciendo también en el espacio de la biblioteca, como es lógico, ¿no? Pero no todas, porque toda la escuela es biblioteca. ¿Qué se dice en el marco de referencia para las bibliotecas escolares acerca de Alfin? Pues fundamentalmente estos 4 niveles: la disposición de los recursos de forma efectiva, elaborar programas de formación, ayudar al profesorado desde las respectivas materias y las propuestas de proyectos interdisciplinares. Los recursos organizados, un ejemplo, los entornos informacionales específicos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Un programa de formación en alfabetización en información muy interesante es este de Gloria Durban. Los recursos que tenéis en el apartado específico de los centros Plan B. Aquí os puse
cómo se puede trabajar la alfabetización en información en cada una de las áreas, ¿no? Con recursos que tenemos en el extinto programa de leer.es, extinto programa. Bueno, y nosotros lo hacemos integrando AMI, empleando proyectos documentales integrados, que son pequeños trabajos de investigación con un papel muy activo en el aprendizaje y el desarrollo de competencias en el tratamiento de la comunicación y la información. Investigaciones en las que, además de investigar sobre un tema o un problema concreto, el alumnado se familiariza con los mecanismos de búsqueda de información y trabajo intelectual y para ello emplea todos los recursos de la biblioteca. Y lo que es muy importante, no lo hacemos descontextualizado del trabajo cotidiano. Es una práctica habitual en nuestro proyecto de biblioteca. Nosotros funcionamos a partir de 5 módulos y un módulo 0. Aquí os pongo un ejemplo de cómo se puede organizar la interdisciplinaridad en algún centro que yo conozco bastante. Por ejemplo, en infantil dedican 15 horas al trabajo por proyectos interdisciplinares desde la biblioteca. En primaria 8 horas, en la ESO 8 horas y en el bachiller hacen como se hace ahora en el instituto donde estoy yo también, que es una semana por trimestre. Aquí os he puesto algunos ejemplos de proyectos documentales integrados. Este es andaluz, estos son vuestros, este concretamente es das Covas Meaño. Este lo hicimos nosotros en la facultad con el alumnado de cuarto de magisterio. Y bueno, para que veáis que los proyectos documentales integrados deben figurar en todos los documentos. En la oferta específica del proyecto educativo de mi colegio figura así, ¿no? La biblioteca escolar, eje dinamizador y aglutinador en el desarrollo de las competencias básicas, con el trabajo por proyectos, proyectos de investigación y aspectos de fomento lector-escritor literario. Como os digo, el programa de la biblioteca lo desarrollamos a partir de 5 módulos y un módulo 0, un módulo de gestión. El primero es Aprende a investigar e infórmate, siempre con un aprendizaje real y situado. Yo creo que eso es lo más relevante, sin descontextualizarlo del trabajo cotidiano propio de la cultura escolar. Realmente se trata de una forma diferente de aprender. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Este es el de los animales de Moure, este es de investigadores y científicas. Y nosotros, como os digo, tratamos de hacerlo en el contexto real, ¿no? El segundo módulo se llama Leo y escribo para divertirme, con propuestas de animación lectora y escritora. Bueno, leemos poesía por un tubo. Esto fue después del 2011, porque esa caja es del Congreso. Siempre tenemos mochilas, por ejemplo, mochilas viajeras de lectura en primero y segundo, lo hay en más niveles, pero este año, por ejemplo, hay 8 mochilas viajeras en primero y segundo, los hemos tenido que desdoblar. Desde hace años los niños de sexto apadrinan, a diferencia de otros centros en que se hace una graduación en infantil, una graduación en sexto. Bueno, los niños de infantil no se gradúan, sino que cuando pasan a primaria les hacen un acogimiento lector los niños mayores. Entonces, celebramos un acto al que invitamos a las familias en el que se firma un contrato. Los niños pequeños y los mayores firman un contrato y durante el primer trimestre, en la hora de biblioteca de los niños de sexto, se hace un acto de apadrinamiento lector con los de primero. Radio Venezano. Bueno, pues emitimos en directo los jueves a la hora del patio, por eso hoy estábamos emitiendo, y además formamos parte de RQR, que es la red de radios escolares del Principado de Asturias. Esto fue celebrando este año el Día Internacional de la Radio, el 13 de febrero, lo hicimos en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Bueno, otra propuesta, leer cada día, trabajar la prensa. Como os decía antes, tenemos rincones de lectura por todo el cole. Nos funciona muy bien el bibliopatio. Y además, intencionadamente, nosotros hacemos que los asistentes de la biblioteca, que son niños de necesidades educativas especiales, bueno, que tienen su insignia, bueno, más allá del voluntariado, son los encargados del bibliopatio, que es algo que les encanta. Concretamente, hay una maestra de primero que usa siempre el bibliopatio abajo porque tiene varios niños, bueno, una situación un poco complicada, y ella prefiere que no vayan al recreo, que no se queden arriba, en la biblioteca, sino que hagan uso del bibliopatio, ¿no? Cosa absolutamente respetable. Y el bibliopatio lo sacamos, llueva o no llueve, siempre sale también. Algunas efemérides que celebramos. Bueno, pues hoy, por ejemplo, el Día Internacional de la Poesía, ayer el Día de la Narración Oral,
No quiere decir que cada año hagamos estas. Estas son algunas de las que hacemos. El tercer módulo es Leemos para aprender y compensamos desigualdades, con atención al alumnado de necesidades educativas especiales. Este es un trabajo con... Bueno, Margarita es una niña con una discapacidad psíquica que estuvo preparando conmigo un Kamishibai. Ese Kamishibai lo compartimos con los niños de primero y ahora los niños de primero, desde la semana pasada están generando Kamishibais. Kamishibais que van a compartir con los niños de cuarto y con los niños de sexto. Margarita está en cuarto. Pues bueno, también hacemos alfabetización en medios e información con el alumnado de necesidades educativas especiales, porque entendemos que la biblioteca cumple un cometido esencial en la compensación de las desigualdades. El alumnado es voluntario, tanto en el bibliopatio como los ayudantes de la biblio, los padrinos y el radio venezano. Y el tercer nivel ya es el entorno creativo, ¿no? Con el Makerspace, con los talleres inclusivos creativos. Ahí estamos haciendo un Knowling. Y este año tenemos específicamente los talleres, son de STEAM. Son el agrupamiento, ya os comenté, son niños de los talleres, son grupos de niños de 8 niños, 2 de sexto A, 2 de sexto B, 2 de tercero A, 2 de tercero B, 2 de cuarto A, en fin, son sexto con tercero, segundo con quinto, primero con cuarto, ¿no? Lo hacemos los miércoles después del recreo y nos encargamos fundamentalmente el profesorado de atención a la diversidad, intencionadamente, porque todos los niños de primaria, todos, participan en esta actividad de talleres. Tenemos un calendario de rotaciones y demás, pero todos los niños participan. Un taller artístico, creación de historias a partir de Legos, taller de matemáticas. Bueno, el cuarto módulo es formar parte de una red, con la colaboración con la biblioteca pública y también en red de bibliotecas escolares. Antes le comentaba yo a Lucía que este año en el CPR de las Cuencas se ha puesto en marcha una mini red de bibliotecas escolares 3.0, somos 14 centros que estamos intentando mantener una red. Esto es una sesión de formación con estas personas. Aquí tenéis el enlace a las redes, la red vuestra, la red de Baleares, la red andaluza, la red extremeña, que está allí Casildo, y la red del grupo de cooperativo de Albacete. Bueno, este es un ejemplo de cosas vuestras. Y aquí son unas imágenes de un proyecto que hicimos 5 bibliotecas escolares asturianas y una de Almería, trabajando biblioteca y cine. Dentro del quinto módulo es el espacio, la biblioteca como espacio abierto al entorno social. La familia también cuenta con múltiples propuestas de colaboración. El club de lectura este año no lo tenemos, un club de lectura de madres y profes, con un fondo documental para las familias. Hace 3 años crearon, con una caja muy simple, un rincón lector dentro de la propuesta de Little Flag Library. Hemos hecho actividades, el trono lector, el libro de la semana. Del libro que está a la entrada de la secretaría del centro se encargan siempre las madres. Bueno, noticias en familia, el nivel de participación de las familias en los proyectos es muy alto, entonces este es un ejemplo en un proyecto de comunicación. Y también desarrollamos actividades intergeneracionales. Por ejemplo, hace 2 años, dentro del proyecto de arte, los niños de tercero, durante un trimestre, los lunes iban al centro de día y después venían las abuelas. Contadas aparte de abuelas, contadas con las familias. Aquí tengo una cita maravillosa de Cristina del Congreso de Bibliotecas Escolares del 2015, donde dice que un gran reto del sistema educativo y de las bibliotecas escolares es el formar al alumnado las llamadas competencias informacionales y mediáticas, con el fin de que puedan mantenerse a flote en un mundo donde los datos y las informaciones pueden llegar a infosicar, si no se abordan con suficientes recursos para identificar, valorar, gestionar esa información, así como para elaborar productos propios, originales y suficientemente documentados. Me parece clave. Me gusta mucho esta cita también de Casani,
Los lectores vendrán cada vez más a la biblioteca para encontrarse con sus compañeros de clase, con sus coautores, con sus colectores o lectores en pareja, con sus clubs de lecturas, con sus actividades letradas, etc. Para mí la biblioteca es un espacio de futuro, un entorno flexible para desarrollar la competencia en información que hoy necesitan los niños en este mundo digital, globalizado, multicultural e infoxicado. Quizá Internet facilite el acceso a miles de textos, pero darle sentido y convertirlos en conocimiento es otra cosa. Hoy leer es más difícil que ayer porque hay más textos, en más soportes y lenguas y con más basura incrustada. Exageraciones, mentiras. Daniel Casani, y nosotros lo suscribimos plenamente, para Daniel, la biblioteca escolar es un lugar, una actividad y un concepto para atacar esta necesidad. Muchas gracias. Moitas gracias, Rosa. Como vedes, a batería de inspiración, de actividades, de informacións que nos proporciona Rosa pois é moi potente, igual que todas as presentacións de todas as persoas que van a participar nestes encontros estarán disponibles en Rede B, como xa vos indicamos pola mañán, e, por tanto, non vos preocupedes, teredes tempo. O feito de que se poidan gravar e que estén a disponibilidade de todos ten ademais outra particularidade, e é que sobre todo aqueles que estades en... Bueno, sobre todo, penso que todos os equipos de biblioteca deberíades polo menos telos en conta a hora de programar a vosa formación, esa formación en centros nas que prácticamente todos estades involucrados. Tendes aí unha ferramenta fundamental con moitísimos materiais que generosamente nos poñen a súa disposición moitas experiencias, os vídeos, etc. Ben, quería aclarar para os que estades mañán, xa o aclararemos máis. Rosa foi facendo mención e vedes que hai algunhas caras por aquí de conocidos de referencias que foron de outros anos, como, por exemplo, chegou Inés Mirez, falamos de Casildo, que é a persoa que leva o tema de bibliotecas escolares en Extremadura, falamos de Lucía, que é unha persoa que leva temas de bibliotecas escolares en Asturias, nas administración educativa, o que serían as asesorías en cada unha desas. Acaba de chegar Cristina e unha compañeira, Cristina Belver, de Baleares. E por que están aquí? Pois están aquí como convidados pola Consellería de Educación, pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Estes chegaron adiantados, chegaron porque por motivo de viaxe chegaron hoxe, pero mañán vai haber pululando como intes, como observadores polos encontros, persoas das distintas comunidades autónomas deste país, persoas que traballan nas súas administracións educativas, igual que nos na Consellería, porque veñen, xa digo, convidados para que mañán poidan participar como intes ou como observadores nos encontros para coñecer as experiencias dos centros galegos, e nos reuniremos, vos iredes a casa o venres a última hora, pero nos continuaremos con unha xornada de traballo o sábado para seguir pensando sobre a biblioteca escolar. Por iso que están aquí, e eu lles agradezo xa tamén que estén connosco coñecendo a nosa realidade e tamén participando con nos desta experiencia, desta xogada. Mañán, agora temos os que continuades candanos, que quedades aquí a dormir en Compostela, pois temos un tempo para, para descansar un pouquiño, e nos vemos no restaurante do hotel ás 9:15 da tarde. Da noite, vaya. Quería dicir tamén, me comenta Paz, que se algún centro non colleu a fotocopia ou dos materiais estes que temos aquí diante, pois que os veñades a recoller, vale? Da chuleta e do chuleta da CDU e esas cousiñas que temos por aí. Que o día da poesía xa pasou, pero que a poesía ten que estar presente canda nós. Bueno, xa pasou para algúns, para outros ainda non pasou. Ben, en todo caso, que sí que imos a recoller as maletas, porque supoño que tuvestes tempo para velas así un pouquiño. Se trataba de que virades a... eu creo que hai unha selección moi potente destas novas maletas de poesía, tanto a de primaria como a de secundaria,
que vos animedes desde xa, se algún aínda non estaba animado, a ler poesía para pequenos, e ainda que vos pase como outro día a Paz, que iba no autobús e dixeron: pero ti lees libros para nenos, verdad, Paz? Porque claro, é que un profesional da biblioteca escolar ten que ler libros para nenos, ainda que outros funcionarios da administración pois lles pareza raro. Que vos animedes a coñecer a poesía infantil e xuvenil. A poesía infantil e xuvenil galega é riquísima e admirada no resto do mundo. Os seus libros son incorporados ás listas dos libros millores, múltiples listas. Temos unha riqueza fantástica, pero non solamente están tamén autores de outros países. Mañá nos vai acompañar unha persoa que eu sei que é de referencia para moitos dos que amamos a literatura infantil e xuvenil, que será unha conferencia plenaria, por tanto poderemos vela todos. E botándolle un vistazo ao programa para ver que mañá nos vamos a ter que repartir polas distintas experiencias, e hai moitas, pero e os distintos relatorios, pero, bueno, eu creo que vai ser, idos preparando, cenade ben, porque vai ser, e almorzade ben mañán, que mañán vai ser un día moi intenso. E creo que non teño nada máis que dicirvos, que os que ides de viaxe ou ides por aquí cerca, pois que teñades unha boa noite, e os demais vémonos, xa digo, nunha hora, vale? Gracias.